Bien, tenemos el placer de contar con la presencia de la licenciada Gloria Reyes. Ella es directora general del programa Supérate. Realmente, y lo comentábamos al principio, el cúmulo de temas que el gobierno se ha propuesto corregir en caso de que haya alguna distorsión, afecta posiblemente dos áreas en que la licenciada Reyes está involucrada. Las dos áreas son de larga, para tratarlo se necesita mucho tiempo, y hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco más de cómo afecta esta reforma fiscal programas de los programas sociales. Y el segundo tema, que lo vamos a posponer con la promesa de que Gloria luego nos ayude, y es hasta dónde es posible fusionar los programas sociales del país. Naturalmente, los programas sociales no tienen impuestos y posiblemente amortigüen un poco los efectos negativos que en la población más desprotegida puedan producir estas medidas, que por más que nos digan no te va a doler, siempre duelen un poquito, sobre todo en esas áreas y el gobierno no ha tenido mucho interés en minimizar las cosas, decir la verdad, porque lo primero es que no es quien ha creado los problemas. Tanto es así que hoy le comentaba a Gracie que los tres últimos gobiernos discutieron profundamente la posibilidad de hacer esta reforma y lo evadieron por razones de tipo político. Gloria, gracias por estar con nosotros. A ustedes las gracias, don Julio, a todo el equipo. Siempre es un honor, un placer estar aquí y me comprometo con usted a que ese segundo programa lo vamos a realizar, porque con relación a la mejora en la eficiencia del gasto público, esta reforma del Estado que se propone el gobierno dominicano, esto va avanzando muy bien. Pero el tema que nos trae hoy es un tema que desde el día de ayer ha acaparado la opinión pública y tiene que ver con la ley de modernización fiscal, ese gran compromiso y responsabilidad política que el mismo presidente el día de ayer reconoció. Y como usted bien señala, este es un mandato de ley, de la ley de estrategia y desarrollo del país. Entonces, no es un capricho, como muchos han querido señalar, es un mandato, es una responsabilidad que este gobierno claramente y de manera transparente ha propuesto al país, donde todos los sectores tendrán que sacrificar un poquito. No es verdad que se está solo afectando a un área en específico. Esta no es una propuesta que pretende afectar a un sector en específico, en particular, no es para atacar a nadie. Esta es una propuesta que procura recaudar recursos que nos permitan dar ese gran salto al desarrollo de la República Dominicana. Deudas pendientes por mucho tiempo, y parte de esas solicitudes y mandatos sociales que la gente constantemente nos reclama, el tema de la seguridad ciudadana, que ha sido uno de los debates principales en estos últimos años, el tema de la salud y atención primaria, lo relacionado al sistema eléctrico, o sea, los grandes problemas del país. Esta reforma procura lograr recursos que den respuesta a esas necesidades para toda la población. Entonces, en resumen, lo que proponemos es un proyecto que va a promover una sociedad más justa, más equitativa y mucho más eficiente. Y el gobierno comenzó haciendo su sacrificio primero. Cuando el presidente propone la fusión y la eliminación de cerca de 10 instituciones del Estado para eficientizar el gasto público, es la primera demostración que todos debemos poner un poquito en este gran propósito de lograr que la República Dominicana pase de ser un país en vía de desarrollo, a ser una economía ya desarrollada. Eso es lo que estamos viendo. El presidente ha sido muy claro en esta visión. Bien, licenciada, yo quiero comenzar al revés. Al final vamos a hablar de por qué de la reforma
y de qué se va a hacer con la reforma. Pero vamos a aprovechar y a tratar de dar una explicación específica al sector que usted impacta, el área que usted trabaja. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace días estamos diciendo que cada quien tiene que ver la reforma fiscal desde su punto de vista. ¿Dónde a usted le beneficia o le perjudica? Yo digo que no, a nadie beneficia porque es una reforma. Pero, no, beneficia a todos. Bien. Beneficia a bueno, todos. pero estamos hablando en el día a día y del impacto. Ahora, los planes sociales. Los planes sociales es la forma que un gobierno compensa a las personas que más lo necesitan. Hemos visto, y cuando uno ve la presentación de la ley, que se habla de quintiles, de personas, de productos exentos, y se habla de compensaciones. En un momento dado hablaremos hasta de que el salario mínimo se acaba de subir, se va a subir 5,000 pesos al salario mínimo. Pero no es para que, ese es el caso para compensar el ITEVI que te pueda estar subiendo en el supermercado. Pero en el caso que usted maneja, específicamente, de las personas que no tienen empleo, por ejemplo, correcto, y que son parte de eso, se habló de elevar un poquito el monto de la tarjeta, que hay 1.500.000 personas ahí de los 10 millones. Correcto. De 1.500 a algo, explíquenos a cuánto, y si ese porcentaje que se va a subir es el que ustedes han medido que le va a subir su factura del supermercado todos los meses, por ejemplo, porque esa gente no consumen tantas cosas que le van a subir los impuestos a ese 1,5 millones de personas. Adelante. Sí, como conocimos ayer, uno de los principales ejes de la Ley de Modernización Fiscal tiene que ver con recaudar para ampliar la protección social. Esa es parte del propósito que el mismo argumento que motiva la reforma se ha planteado. Y como protección social incluye todo lo que tiene que ver con el apoyo a esos más vulnerables, a esas personas que quizás, como muy bien tú señalas, no tienen empleo, no tienen un ingreso fijo, sino que es fluctuante y está bajo la línea de pobreza y bajo los ingresos por debajo de la línea de pobreza. Entonces el gobierno ha calculado, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía han hecho los ejercicios. Ayer el ministro Hochi habló claramente diciendo: todo esto tenemos años estudiándolo, se han hecho las evaluaciones, los posibles impactos, y por eso se ha determinado que se va a aumentar un 21% del monto del subsidio de los alimentos que hoy reciben los beneficiarios de la tarjeta Supérate. Eso quiere decir, y en términos muy específicos y llanos, que el subsidio de la comida de 1.650 pesos pasará a 2.000 pesos mensuales. Eso es cerca de un 21% en el aumento. Esos 350 pesos para compensar lo que para compensar el posible impacto que pudiera tener en esa clase más vulnerable. Entonces el gobierno, como se había comprometido que esta reforma protegería a los más vulnerables, que son los que no tienen capacidad de pago y pudieran recibir algún impacto vinculado a estos cambios en la reforma, pues se ha comprometido a aumentar el presupuesto para que a esas personas por debajo de la línea de pobreza, el 1.500.000 familias que están en el programa Supérate, puedan recibir ahora 2.000 pesos mensuales. Otro de los ejes que tiene que ver con el tema de protección social, y ya lo mencionabas, es el aumento del salario mínimo del sector público. Eso es importante. Estamos hablando de que ese aumento va de 10.000 pesos que hoy recibe un servidor público como salario mínimo a 15.000 pesos. Que son 200 y pico mil personas que ganan eso. Exactamente, o sea, eso no es menor, es una medida importante. Y bueno, lo que se anunció del diálogo con el sector privado y lo que tiene que ver con el salario mínimo del sector privado no sectorizado, o sea, que ya ahí sí hay una discusión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y que se ha iniciado este diálogo para lograr ese ajuste en el salario mínimo del sector privado, pero sí lo que ya es una decisión y que depende del Estado es lo relacionado al aumento del salario mínimo
para los empleados públicos y también lo que tiene que ver con el aumento del programa Supérate. Es importante decirle a las personas, sobre todo a nuestros beneficiarios, que ya ayer me comenzaron a preguntar que si este mes se aumentaba la tarjeta, que deben esperar porque primero este es un proceso que va hoy al Congreso, hoy se va a depositar. Esto tiene un tiempo de discusión en el Congreso y luego de su aprobación pues tendrá que pasar por los tiempos de presupuesto y ya para el presupuesto 2025 pues estaría entrando en vigencia este cambio en la tarjeta. Parecería gracioso, pero es importante aclararlo que el aumento de los beneficios de Supérate en este anuncio que ha hecho el presidente no estará desde ya y de manera inmediata en funcionamiento, sino que entraría cuando se apruebe la reforma, la ley y cuando se incluya el presupuesto. Licenciada, es que eso demuestra en cierta manera cómo muchas personas, por humilde que sea el hogar, se manejan con un presupuesto. Dicen, correcto, si me aumentan este mes, yo puedo hacer tal cosa. Sí, y no, yo lo informo porque varias personas de las provincias y las direcciones de la institución comenzaron a escribirnos que las personas, porque tenemos chat de las familias, de los beneficiarios y en las redes sociales, aprovecho y doy este mensaje de que esto será puesto en vigencia luego de aprobada la Ley de Modernización Fiscal. Bien, antes de pasar con Carlos y con Gracie, con las preguntas, yo quiero seguir con esto, porque aunque no es su línea específica, vamos a hablar de las compensaciones o de los beneficios que hay fuera de todo lo que es el impacto de la ley. En el área del ITEVIS, nosotros hemos visto que la salud se queda exenta, la educación se queda exenta, pero en el área de la comida, licenciada, se han determinado solo 9 o 8 o 9 productos que estarán exentos de esos productos. Son los productos que consumen los 10 millones de dominicanos, pero me llamó la atención de que de 6 millones de dominicanos, 3 de esos productos lo consumen diariamente, que son el arroz, el pollo, el huevo, el pan. Esos productos están ahí en cantidades, o sea que gran parte de eso que dice Carlos, de su presupuesto, está basado en esos 8 o 9 productos. Háblenos de eso, si hay posibilidad en ese proceso de consenso, de discusión todavía de ampliar. Se habla de que le incluyan algún productico más de lo que se usan para el sazón, o de incluir el cerdo y todo esto, ver qué posibilidades hay de eso. Y háblenos para entonces pasar a otro tipo de compensaciones que vi a nivel de persona física y de tal vez por ejemplo, el anticipo, lo vi que se respeta mucho. Y a nosotros nos vincula el tema del emprendimiento por el programa que trabaja en apoyo al emprendimiento de las mujeres, que ya incluso aquí hemos venido con nuestras emprendedoras. Bueno, con relación a la exención del ITEVIS en estos productos de la canasta básica vinculado a la bandera nacional, que vamos a decir que es la comida que todos los dominicanos diariamente consumimos. El gobierno ha querido proteger eso, o sea, no se ha tocado y esos productos fueron seleccionados justamente porque son los de más alto consumo en ese almuerzo o ese desayuno, esa cena, porque incluye plátano, incluye yuca, incluye huevo, que básicamente son los ingredientes de la alimentación, la base de la alimentación de nuestro país, es parte de nuestra cultura. Entonces, por eso el gobierno seleccionó para cuidar y proteger estos productos. Esta presentación que ha hecho el gobierno ha sido bien analizada y de alguna manera también ha sido socializada con los diferentes sectores productivos y con las asociaciones, los gremios, y creo que, como siempre ha pasado, el gobierno siempre ha estado abierta a diálogo, a discusiones. De alguna manera ahora también esto entraría en el Congreso, en debate, o sea, el Congreso es soberano, tiene la posibilidad de discutir detalles vinculados a la reforma. Lo que sí creo que es importante valorar y destacar el ejercicio que ha hecho el gobierno de todo este tiempo, porque no es fácil lograr un mínimo de acuerdo en todos los sectores. Siempre habrá intereses que van a defender su derecho, evidentemente, de defender lo que ha sido históricamente para ellos beneficios, pero
es momento, y es el llamado a la reflexión que siempre hacemos, es momento de pensar en el país, es momento de pensar en todos. Es que todos debemos poner un granito de arena si queremos que la República Dominicana sea el país que hemos soñado, que hemos visualizado, donde los dominicanos no se tengan que ir, sino que los dominicanos que están fuera quieran venir. Para eso hay un nivel de sacrificio que todos debemos aportar a esa causa. Y por eso, en el caso de estas nuevas medidas, lo que procura es, en esencia, eso. Y a mí me gustaría remarcar sobre ese aspecto de que no se trata de una acción individual del gobierno, ni del momento, ni de la coyuntura, es un mandato, es una necesidad y tendrá efectos e impactos muy positivos para todos y para la colectividad. Con relación al tema que señalas de lo vinculado a los incentivos para el emprendimiento, creo que también es un tema que se puede abordar con detalles porque nos vincula a nosotros como programa en la estrategia de inclusión productiva y económica de las familias. Amplíelo. ¿Cuál es el incentivo al emprendimiento? Nosotros, como vimos, para mí una de las medidas más importantes tiene que ver con la eliminación del incentivo a las personas físicas y a las microempresas. El anticipo que ha sido una petición por muchísimos años y que siempre ha estado en el tema de debate, incluso en los debates presidenciales y los debates senatoriales se trató y era un tema de campaña. Pues el que la gente que como persona física o microempresa pueda estar exenta, exonerada, o sea que no va a tener que pagar este impuesto de anticipo es un alivio y además va a procurar incentivar mucho más la formalización y el emprendimiento. Y en el caso de las pequeñas empresas, esto se ha reducido a un 40% y las medianas a solo un 60% de lo que se pagaba de anticipo. Un cambio importante es que también se ha movido a que sea un pago trimestral, que actualmente es mensual, o sea que como propósito también tiene la ley el mejorar el esquema tributario de la República Dominicana, simplificar el hecho de que ya estemos hablando en estándares internacionales del IVA, no de un ITEVI, o sea, la nomenclatura internacional ya está adaptada a nuestro país. Lo que presentaba ayer el ministro Jochi Vicente sobre el régimen simplificado de tributación para que las personas que quizás desconocen y aplican para simplificar este proceso de pago de impuestos, la misma administración, la DGI, pueda de manera administrativa vincularlo a este régimen simplificado y no tener que la persona que muchas veces por desconocimiento, los emprendedores, imagínense una emprendedora nuestra que sale de ser beneficiaria de las tarjetas, la apoyamos para que se pueda vincular, primero la capacitamos, luego la apoyamos para que pueda formalizar su pequeño emprendimiento, pero para ella hay mucha información en poco tiempo, quizás no tiene la manera de entender con claridad cómo se realizan su pago de impuestos. Imagínense que ya esto, la misma administración puede decir, este es un contribuyente que califica para el régimen simplificado y le ayuda y le facilita incluso a estos emprendimientos y a estas personas físicas o pequeñas o microempresas la posibilidad de estar al día, porque al fin de cuentas el dominicano es responsable, le gusta hacer las cosas bien, pero debemos ser sinceros, muchas veces la administración pública pone trabas y burocratiza mucho los procesos y se hace muy difícil que las personas puedan cumplir a tiempo. Entonces creo que esto también será muy beneficioso para incentivar la formalización y también promover el emprendimiento de las personas y que va a facilitar también la generación de ingresos a personas que quizás por esta barrera vinculada al anticipo o a lo complejo que es el proceso de tributación, pues ahora van a sentir que será más fácil. Licenciada, hablemos un poco de la metodología que usted aplica para otorgar los subsidios sociales, porque me preocupa que usted dio el número de 1.500.000 los beneficiados, pero esa gente no han elevado su calidad de ingresos para salir de ese programa y entonces darle chance
a otras personas que en este escenario, luego de el anuncio de la ley de modernización fiscal, si van a entrar nuevas personas? Bueno, nosotros hace unas semanas presentamos en la misma semanal un informe con el presidente de las personas que han sido desafiliadas en los últimos años al programa, porque es importante entender, el gobierno tiene un presupuesto para todo el año vinculado a estos subsidios con un techo, pero eso no significa que esas personas se quedan permanentes, sino que va fluctuando, y en la medida que una persona se gradúa o sale de su condición de vulnerabilidad, se incluyen otras personas. Y eso es lo que hemos hecho en estos meses, en estos años. Del 2022 a la fecha, cerca de 140,000 personas han salido del programa. Y en esa misma medida han entrado, no al mismo tiempo, sino un mes pueden entrar 10,000, de acuerdo a la calificación y a la data que se tenga levantada sobre la información. Y ahí voy a eso que tú decías, cómo se seleccionan a las personas. Nosotros tenemos un registro social que lo lleva el SIU, en el Sistema Único de Beneficiarios, que hoy es parte del Ministerio de Economía, y es quien categoriza, o sea, quien evalúa, quien analiza el estatus socioeconómico de la familia y le pone un número del 1 al 4, que se llama el índice de calidad de vida. De acuerdo a ese índice de calidad de vida y en el nivel en que esa persona se encuentre, según el SIUBE, se prioriza la inclusión de las personas, dándole mayor prioridad a los que están en el nivel 1 y 2, que son los pobres extremos y los que están en pobreza general. En el caso de los niveles 3 y 4, se pudieran incluir, pero con condiciones especiales. Por ejemplo, una familia puede tener una evaluación de 3, pero tiene, por ejemplo, un niño con discapacidad en su casa. O tiene una familia que hay un envejeciente con una condición de salud. O tiene 5 niños, o sea, una madre soltera con 5 niños, aunque esté en el nivel 3, va a necesitar apoyo porque ella puede ganar 25,000 pesos, pero 25,000 pesos no te van a dar para mantener 5 muchachos. Entonces, nosotros hemos definido unos criterios de priorización para estos casos donde, aunque no estén en el nivel 1 y 2, que son los priorizados, también podamos incluir ciertos casos específicos. Entonces, en este proceso, actualmente estamos apostando mucho a lo que es esa graduación de las personas, como tú decías, el cambio de su condición de vulnerabilidad a una condición de estabilidad y de crecimiento y salida de la pobreza y de la vulnerabilidad. En la medida que eso se va validando, pues esas personas son acompañadas de otra manera. Por eso los programas de emprendimiento y de empleabilidad continúan con la gente aunque no esté recibiendo el subsidio. Pero precisamente uno se preguntaba cómo entraban esas personas al programa, y uno también, hay una realidad que mucha gente quizás no la percibe, que es que a medida que ya cumple 18 años, ya tú estás entrando en otra etapa poblacional. Eso es el número de personas que alcanzan la mayoría de edad junto con los problemas que les hacen vulnerables. Eso también es algo que está pasando. Hay muchísima gente, imagino que mucha gente que llega ya con familia, con problemas de orfandad y todo eso. Sí, nosotros tenemos una intervención integral. El programa trabaja con familias y hogares. Y en esos casos tenemos menores de edad que son parte del núcleo familiar. O sea, el programa puede abarcar también hasta menores de edad, no tiene los abarca no de manera directa porque no reciben el subsidio, pero el jefe o la jefa de hogar, que es el beneficiario del programa, recibe el subsidio del Estado y ellos se benefician de manera indirecta, pero no solamente de los subsidios, porque el programa de Supérate no solamente es transferencia, sino que tiene que ver con programas socioeducativos. Por ejemplo, tenemos los clubes de chicas, que es un proyecto de apoyo a la prevención del embarazo en adolescentes y las uniones tempranas. Ese programa trabaja con las hijas de los familiares que están en las tarjetas, de los beneficiarios de la tarjeta. Entonces es una intervención focalizada para niñas entre 11 y 17 años. ¿Y en qué consiste ese programa? Es un programa, sí, es un programa educativo y de acompañamiento
por cerca de 6 meses, donde psicólogas y mentoras trabajan de manera semanal en un espacio Pensé que ustedes donde tenían se trabaja... la vacuna del papiloma humano. No, eso es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública. Ya. Nosotros siempre apoyamos en todas esas jornadas sociales porque somos el vaso comunicante del Estado con las familias. Entonces, todo lo que requiere el Estado para apoyarnos, estamos ahí. Pero ¿Y cuál es el impacto en la reducción de la pobreza? el ese impacto programa? del programa Supérate, bueno, hay ya informes sobre eso, ya lo hemos conversado. En el 2023 la pobreza se redujo en 4 puntos en República Dominicana, un dato muy, muy relevante. Y de acuerdo al informe del Ministerio de Economía que analiza el Comité de Pobreza, el impacto de los programas sociales, principalmente de la alimentación escolar y de la transferencia monetaria, o sea, del dinero de la tarjeta, de ese 4% impactó en 2.2%, o sea que es muy importante el impacto que tienen estas transferencias para frenar el aumento de la pobreza en las familias. La principal clave de la reducción de la pobreza tiene que ver con la creación de empleos y el aumento de los salarios. Eso no lo podemos olvidar. Sí. O sea, la apuesta es crear más empleos y aumento de ingresos de las personas que están en estos empleos. Pero, complementariamente, esta protección social a los más vulnerables, esas transferencias directas, la alimentación escolar que le garantiza a niños y niñas de manera universal su desayuno y su almuerzo, también impacta en el bolsillo de la familia, porque es una reducción en el gasto familiar que esa familia la puede utilizar para otra necesidad puntual que tenga ese núcleo familiar. Gloria, pero también vemos que hay regiones que quizás sean donde más hay un mapa de la pobreza, donde posiblemente se haga más difícil a las personas salir del programa Supérate debido a que se los prepara posiblemente para una inserción laboral en un sitio donde no hay muchas cosas que hacer. Entonces, ¿han contemplado esas zonas y cuáles son? Bueno, definitivamente las zonas más apartadas de las ciudades son las que tienen mayores desafíos porque es donde hay menos oportunidades, y creo que es histórico en las regiones fronterizas y sur del país, pero hay un cambio importante. Toda esta apuesta del desarrollo de Pedernales va a impactar a la región sur y la región Enriquillo. Quizá no lo veamos de inmediato hoy, pero con los años eso no solo beneficiará a Pedernales, beneficiará a Barahona, a Bauruco, a Independencia, y por eso nos estamos preparando. ¿Cómo nos estamos preparando? Bueno, ya el programa Supérate y el Infotep están construyendo centros de formación técnica vocacional en Pedernales. O sea, este año nosotros, final de año muy probablemente, estamos inaugurando un centro de capacitación para formar allá en Pedernales personas. Pero en Barahona tenemos un centro gastronómico que hace 6 meses inauguramos, y junto a Infotep estamos preparando personal ya en Barahona, en Villa Central, para que sean chefs, para que sean cocineros, para que sean bartender, para que sean camaristas. O sea, hay una estrategia previa de formación en el recurso humano, que es lo más importante que se necesita para el desarrollo. Pero no me quedo ahí. En Bauruco, en Los Ríos, en el municipio de Los Ríos, tenemos listo ya un centro de capacitación, que no lo hemos inaugurado, pero ya estamos dando clases también. O sea, como ven, bueno, y en Elías Piña, que está un poquito más arriba, pero en Elías Piña también se está iniciando un centro de capacitación, de formación en el municipio encomendador, el municipio cabecera. O sea, como ven, la estrategia del gobierno está vinculada. O sea, la protección social, la capacitación, el desarrollo de infraestructura no está separado de la apuesta que tiene de desarrollo económico de esta región. Bien. Licenciada, vamos a seguir hablando un poquito de la reforma y ya salgámonos de la parte de los planes sociales. Usted mencionaba al principio, ¿en qué se va a gastar el dinero de la reforma? Yo soy de los que veo el presupuesto global. Sí. Yo no veo el presupuesto separado, lo que se va a pagar de deuda o de problemas de déficit del sector eléctrico a las obras que se van a construir. Pero yo creo que sí, que es necesario
y me gustó mucho eso de que no se puede financiar el desarrollo, o de que financiar el desarrollo con deuda es un suicidio. Yo creo que eso siempre, desde que uno comenzó a entender las cosas, te decían, no te endeudes para gastos, endeúdate para cosas Claro. que valgan la pena Deuda y que tengan buena y deuda rentabilidad. mala. Y si no te pueden endeudar mejor. Bueno, exacto, esa es la teoría. Este proceso que ha decidido el gobierno de decirle, mira, con este dinero yo voy a ir haciendo esto, estas son las obras. Primero, usted entiende que son las adecuadas, que por ahí que debemos encaminarnos a resolver estos problemas, transporte, seguridad ciudadana. Háblenos un poquito más de en qué se van a gastar estos recursos. Yo estoy convencida que esta es la ruta del desarrollo de República Dominicana, porque son los elementos básicos para un país. Primero, salud. Salud. Nosotros tenemos una carga muy amplia de la salud en los hospitales que se puede prevenir con una atención de primer nivel. Nos hacen falta 1.500 centros de atención primaria o de primer nivel, que es la manera técnica de decirlo, pero uno lo entiende como atención primaria. Nos faltan 1.500 centros para que se descongestionen los hospitales, para que se trabaje salud a tiempo y para que se ahorre para el Estado a nivel del presupuesto de salud pública, porque cuando llegan las personas ya a los hospitales, ya el gasto, porque la enfermedad está muy avanzada, es muy alto. Entonces, invertir 11.000 millones de pesos todos los años, por 4 años, para la construcción de estos centros de primer nivel de salud, para el equipamiento, para el personal que hay que tener, porque estamos hablando de 1.500 centros que se necesitan. Eso será un impacto Creo directo. que anunciaron que este plan inicia con las partes subsidiadas, o sea que Va a iniciar son casi 6 millones de personas. 6 millones de personas vinculados al sector del seguro subsidiado de salud. Entonces, eso de inmediato es un salto trascendente para el país. La salud, porque uno no puede hacer nada sin salud. La salud lo es todo para un ser humano. Entonces, garantizar salud a tiempo, abaratar los costos para el mismo Estado, generar eficiencia y garantizar servicios de calidad y a la misma familia. Porque ¿cuánto gasta una familia en una clínica en su zona? Imagínense que en vez de usted ir a una clínica, el que está mirándonos pueda con su seguro subsidiado ir a su centro de atención primaria y atender a sus hijos, a su familia. Eso es una medida trascendente. Para eso se van a destinar 11.000 millones de esta reforma. Pero el otro tema tiene que ver con la seguridad ciudadana. Ese es el tema de discusión de los principales problemas del país por los últimos 20 años, 30 años. Salen todas las encuestas siempre. ¿Y usted cree que se van a poder meter todos esos policías que dice ahí que mete 20.000? Yo creo, claro que sí, lo que falta es el dinero para hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo. Faltan 100 y pico, faltan 140 destacamentos. Queremos más seguridad. Claro que necesitamos más seguridad. Necesitamos más seguridad para garantizar la inversión extranjera, para que el turismo siga dinamizándose, para generar paz social y tranquilidad, que podamos caminar sin miedo, que nuestras mujeres puedan salir de las universidades sin temor a que le pase nada, que uno pueda caminar con sus hijos en un parque sin ningún miedo o temor, pero eso requiere una inversión importante. Y parte de este esfuerzo, 13.000 millones estarían destinados a equipar la policía, comprar vehículos que hacen falta para vigilancia, los más de 150, 130 destacamentos que se requieren en zonas que no tienen esta seguridad, el equipamiento de esos destacamentos y el personal humano, los policías que ahora, yo conversaba hace unos días con el director de la policía y me decía, Gloria, da gusto, los jóvenes que están viniendo a la policía a afiliarse porque tienen un salario digno. Para una familia, hoy un joven que quiera ser policía es algo que le garantiza también un beneficio y un cambio, le ha dignificado la vida a los policías. Entonces esos 20.000 jóvenes que hoy no son de la policía, ¿qué va a impactar eso en 20.000 familias también?
donde habrá un cambio importante. Entonces, ese es un elemento vital, el de la seguridad ciudadana, que va a esta reforma a dar respuesta. Otro problema, el sistema eléctrico. No podemos seguir con los déficits que tienen gran parte también que ver con las pérdidas vinculadas a las redes de distribución. Pero están hablando de 18.000 millones. 18.000 millones para el tema, para todo lo que hace falta en el sistema eléctrico. Y un tema que es el que nos afecta sobre todo en el Gran Santo Domingo y es la queja en las redes, el tema del transporte. Sí. El tema del transporte, el sistema integrado de transporte de Santo Domingo, que va a incluir, señores, un tren metropolitano desde el Palacio de los Deportes hasta el Aeropuerto de las Américas. Eso no es cualquier cosa. Un tren que va a estar de aquí a San Cristóbal. Eso no es cualquier cosa tampoco. La gente de San Cristóbal, que es nuestra ciudad dormitorio, que los miles de familias que diariamente se trasladan aquí de San Cristóbal a Santo Domingo y Santo Domingo. Y también el monorriel que va a interconectar el centro de la ciudad. O sea, estamos hablando de que estos recursos tienen un destino claro que cuando eso se materialice va a impactar la vida de todos, porque no solamente la clase pobre, la clase media, es todo el mundo, porque cuando tú tienes salud garantizada, cuando tú tienes seguridad ciudadana, cuando tú tienes un sistema eléctrico que funciona con eficiencia y un transporte que hace que la gente no tenga que usar tanto sus vehículos privados, sino que pueda usar el transporte colectivo bien, digno, que tú puedas interconectar las ciudades con facilidad, eso va a generar un cambio completamente a la calidad de vida del dominicano. Y eso es lo que el gobierno está apostando con estas medidas. Ya hay unos temas técnicos vinculados a la capitalización del Banco Central, que ya eso son recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para mantener una economía sana, que creo que también es una medida muy responsable que el gobierno ha presentado, y ya lo que hemos expresado de el apoyo en protección social, esa compensación que estaría rondando por los 5.000 millones de pesos, el aumento en el programa de transferencias. Como vemos, estamos hablando de medidas que van a crear bienestar en la gente, en todos los dominicanos y las dominicanas. El gobierno sabe que es una decisión difícil, como diríamos popularmente, es un trago amargo para todos, no lo estamos ocultando, no queremos vender sueños, como dicen los muchachos en el barrio, lo que queremos es que se haga un ejercicio responsable también de todos los sectores, porque no hay que buscar culpables, esto es responsabilidad de todos, aquí todos estamos aportando un poquito, haciendo un poco de sacrificio. ¿Cómo funciona un Estado? Los que más tienen que poner más para los que menos tienen, y para que esta sociedad sea una sociedad justa, que garantice servicios y que aspiremos a un bienestar colectivo, que al final es lo que todos los dominicanos queremos. Y creo que el presidente es algo que quiere dejar al país. Decidió no seguir en el gobierno como quizás cualquier otro gobernante habría querido, y ha asumido con responsabilidad este tema que se sabe de entrada que es algo que un político no le va a generar popularidad, porque esto no le va a generar popularidad a él, pero no, él está poniendo a un lado sus pretensiones personales y colocando el país como prioridad, y creo que eso merece un reconocimiento. Y yo no diría que salgamos a aplaudir la ley, pero sí que hagamos un ejercicio responsable en la crítica que se hace y en los argumentos que se relacionan a este importante hito en la historia, que es esta ley de modernización fiscal. Licenciada, la he escuchado, pero tengo un problema con el tiempo. Para aplicar toda esa ley. Son muchos temas, además ya prometí volver. Sí, y además tengo un problema con la agenda suya, porque con todo lo que plantea la ley fiscal, ahora ¿cuál va a ser su prioridad? Bueno, nosotros tenemos una prioridad que son las familias, ese es nuestro tema. Nosotros como programa, la responsabilidad principal es apoyar a las familias más vulnerables, y ese compromiso es inquebrantable, ese compromiso es el centro de todo lo que hacemos y todas las acciones que desde el gobierno estamos impulsando en la protección social. Así que nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y toda nuestra capacidad estará concentrada en que estas medidas que tienen que ver con nuestro sector se implementen lo más rápido posible,
aunque no sea este mes o esta semana, como mucha gente lo piensa. Se dice que es que este es un plan a 12 años, que Sí. o sea, se ve que no se van a ver hay que tener paciencia para encontrar los frutos de Así esta es. reforma. Lo que sí, los impactos vinculados a las transferencias serán efectivos inmediatamente se apruebe el nuevo presupuesto, que es parte de las acciones contempladas vinculadas a la aprobación de esta ley de modernización fiscal. Bien, la implementación. Ayer decía esta mañana que no tuve la oportunidad ya al final de preguntar, porque muchas de las preguntas las van contestando, pero sí no quedó muy claro el tema no de la aprobación de la ley, sino de la implementación. Son muchas medidas juntas en el caso de que se apruebe textualmente. En el caso inclusive de que en el Congreso hoy estamos conociendo, el Congreso no está trabajando solo en la reforma constitucional porque está abierta la Asamblea Revisora. Y solo hasta que se termine eso se podrán conocer, por ejemplo, el mismo tema de la ley de modernización fiscal. Cuando esto se apruebe, me imagino que va a haber algún espacio de discusión, de consenso en algunos detalles, se modificarán cosas, lo vimos hasta en la ley de la reforma de la Constitución. Pero cuando esto se apruebe, vamos a suponer que se aprobó en este año, en este periodo fiscal, antes de finalizar el año. ¿Estará esto puesto en vigencia para el próximo año, el próximo presupuesto, el próximo periodo fiscal en el caso de los que pagan impuestos? Yo entiendo que hay medidas que se irán haciendo gradualmente y otras que podrán ser de manera inmediata implementadas, porque es un tema también, en el caso de la DGI tendrá que adecuar sus mecanismos internos, o sea, hay cosas que sí, que se podrán desarrollar e implementar inmediatamente y otras que será gradualmente. En el caso de lo vinculado a la reforma del Estado, es un proceso que ya inició. Incluso esta semana el comisionado de la reforma y el Ministerio de Administración Pública se han reunido con las instituciones que van a ser fusionadas y eliminadas, o sea, ya eso está en marcha. Lo ideal para esta etapa es que esto pueda cerrarse antes de entrar el nuevo presupuesto, en el caso de esta reforma. Y en lo que tiene que ver con la reforma que va al Congreso, el procedimiento de la metodología, ustedes saben que yo fui diputada. Hoy está la Asamblea Revisora viendo la reforma constitucional, pero hoy también se deposita en el Congreso el proyecto de ley de modernización fiscal. Esto no contraviene porque el depósito es un procedimiento interno que tiene un curso, que llega a la Secretaría General de la Cámara y se debe colocar en agenda, o sea, tiene un proceso interno que puede ir simultáneo a lo que la Asamblea Revisora está discutiendo. Que esperamos esta semana se concluya y es muy probable que la semana próxima este tema de la reforma fiscal, de la ley de modernización fiscal, pues sea el tema de discusión en el Congreso, que en esos tiempos de Congreso, como muy bien señalas, hay debates, hay estudio, porque se debe estudiar en las comisiones, o el Congreso o la Cámara o el Senado puede sesionar como una comisión la Asamblea y entonces discutir y conocer por la relevancia del proyecto, o sea, por el tipo de proyecto que es, por la importancia que tiene y la necesidad también de los tiempos, porque el tiempo es importante. Lo ideal es que este proyecto sea aprobado este año para que pueda ser puesto en vigencia con los tiempos vinculados al presupuesto, que es justamente la preocupación que señalas. O sea que eso también dependerá de cómo va el tiempo del Congreso. Bien, yo quiero agradecer a la licenciada Gloria Reyes, directora del programa Supérate, su participación y decir que yo creo que hay que reconocer el sacrificio, sobre todo político, que realiza el presidente Abinader con esto, porque yo personalmente estaba ayer, vi en la semanal, y creo que la licenciada Reyes también estaba allá, y uno pudo ver al presidente decir, porque a veces tú tienes que ver las cosas. Miren, yo pude haber no hecho nada. Yo puedo tomar una decisión igual que el resto. Yo creo que eso es verdad. Claro. Si yo no voy, yo perfectamente me puedo endeudar con 300,000 en vez de con 200,000 los próximos 3 años y voy a hacer lo mismo
y voy a salir sin ningún tipo de riesgo. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Otros sectores, yo creo que hay que irle edificando a la gente. Señores, las leyes no son retroactivas. No son retroactivas. Si usted tiene una película que está aprobada, y está por mitad, usted sigue con su ley, aunque aprueben esto. Si usted tiene un hotel que ya está en ejecución con un tiempo, 10 años, un proyecto de la ley de Confotur del sector turístico, no es que a usted le van a quitar lo que ya usted tiene. Claro. Entonces yo creo que eso hay que estar bastante claro, porque tampoco es que vamos a decir, se está cayendo, no, espérense, que usted, no es que ya están hablando de que los hoteles que están en construcción van a despedir los empleados hoy, o sea, no. eso Hay que cuidar la especulación no, también. claro, tenemos que ser objetivos con todo esto, ¿verdad? Usted no es verdad que si se metió en una ley ya usted está aprobado. Ahora, usted va con una película nueva, yo les recomiendo lo que le dije esta mañana, que espere, porque si no está aprobada todavía en la ley, espere si usted estaba contando, si lo que le daba la rentabilidad a la película era que usted vendiera las exenciones, yo creo que no lo va a esperar. Entonces, no, porque eso es verdad. O sea, y que es bueno también reconocer que el gobierno ha dicho que con la ley de cine se va a activar el fondo de fomento al cine, que lo incluye la ley y que nunca se ha puesto dinero ahí. Entonces, no es que el Estado o el gobierno ha decidido eliminar estas exenciones de manera deliberada y sin ningún tipo de cuidado para el fomento. O sea, sí, eso va a quedar dentro de la protección, el que se puedan fomentar proyectos interesantes, novedosos. Ahora, lo que tú acabas de señalar, eso sí es lo que no se va a permitir, que se distorsione esta exención para generar ingresos que no necesariamente estén dentro del espíritu de la ley. bueno, yo le digo que lo personal, a mí me gusta la parte, no, nadie le gusta pagar impuestos, me gusta comprar por internet. Eso. Ahora le voy a decir una cosa, a mí me gusta que todos los sectores trabajen igual. Si yo tengo hoy Equidad. equidad, por ejemplo, si yo tengo hoy 100 millones de pesos para yo construir 20 apartamentos, ¿por qué carajo yo lo voy a hacer en la capital si yo lo puedo hacer en un polo turístico y no voy a pagar impuestos? Tendré yo, pero 20 apartamentos para vendérselo a la gente de aquí. Entonces, la competencia es desleal. A la inversión. Así es. O sea, se están usando muchas exenciones para esto. ¿Tú entiendes? Entonces, hay que buscar la forma de que los sectores sean iguales. Aquí hay una marca de refresco que se fabrica en la frontera y otra marca de refresco que se fabrica en la Independencia. Y otra que se trae de fuera. Entonces, la igualdad debe de ser, tiene que haber equidad. Si usted está en la ley de la frontera, usted tiene que cumplir con lo que dice que usted tiene que hacer para estar bajo ese régimen. Cantidad de empleados, cantidad de inversión, ciertas cosas. Yo creo que las reglas del juego que estén claras, a nadie nos gusta, pero deben de ser equitativas, porque la competencia no es real. Yo creo que en eso hay que estar bastante claro. Y perdóneme, licenciada, porque uno tiene muchísimas cosas que tiene que ver. Gracias. A ustedes.